Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva, rebosante de esa chispa que nos impulsa a descubrir y compartir las maravillas de la vida y las historias que nos cautivan. Si es la primera vez que te pasas por aquí, quiero darte una bienvenida muy especial. Este es tu espacio seguro, tu rincón en Internet donde hablamos de todo lo que nos apasiona, de esas historias que nos tocan el corazón de una manera profunda, que nos hacen soñar y a veces nos dejan con la boca abierta, procesando la magnitud de lo que acabamos de presenciar. Y hoy precisamente tenemos una historia que sinceramente no se la van a querer perder por nada del mundo. Una historia que ha revolucionado el corazón de miles, si no millones, de fans y que, les confieso, nos tiene a todos aquí, en este lado de la pantalla, con el alma en un hilo y una expectación que casi podemos palpar. Vamos a sumergirnos, sin miedo y con todas las ganas, en el emocionante, a veces impredecible, mundo de Asterisco ande confiesa amor, quereme su universo. Sí, han leído bien. Esa confesión tan esperada, esa declaración que ha hecho suspirar profundamente, a miles de personas que han seguido de cerca cada uno de sus pasos. Antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de emociones, quiero hacer una invitación sincera, desde lo más profundo de mi corazón. Si aún no lo han hecho, si por alguna razón han estado esperando el momento perfecto, este es. Pulsen ese botoncito rojo que dice suscribirse. Al hacerlo, no solo se unen a nuestra increíble y creciente familia, sino que se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, de todas las joyas de contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y por supuesto, para que la magia sea completa, activen esa campanita que aparece al lado. Así, cada vez que subimos un vídeo nuevo, les llegará una notificación instantánea. Créanme, no se arrepentirán. Este es un viaje que vale la pena emprender juntos. Hoy vamos a desglosar cada detalle, cada matiz de esta historia. Vamos a explorar a fondo todo lo que ha sucedido, los antecedentes que nos han traído hasta este punto, el momento cumbre de la confesión, ese instante que quedará grabado en la memoria de los fans, y sobre todo, vamos a indagar en lo que realmente significa para Kerem que Ande lo vea como su universo. Es una frase potentísima, ¿verdad? Kerem es su universo. Imaginen por un segundo lo que eso implica. No es solo una forma de hablar, no es una exageración pasajera. Significa que todo gira en torno a él es el centro gravitatorio de su existencia, el punto focal de su vida, el todo. Vamos a indagar en las profundas razones, en las complejas emociones que han llevado a Ande a expresar algo tan trascendental, tan íntimo y a la vez tan público. Recordarán, y estoy seguro de que muchos de ustedes lo recuerdan con la misma intensidad con la que yo lo revivo ahora, que la relación entre Ande y Kerem ha sido, durante mucho tiempo, un imán para las especulaciones, un campo fértil para los rumores, y sobre todo un semillero de ilusiones compartidas por parte de sus seguidores más fieles. Desde que comenzaron a trabajar juntos, algo mágico, algo eléctrico comenzó a palpitar entre ellos. Esa química, esa chispa inconfundible que se enciende entre dos personas y que a veces es tan evidente, tan magnética, que resulta casi imposible de disimular. Los fans, con esa aguda sensibilidad que caracteriza a quienes aman el arte y a sus creadores, siempre han estado inmensamente pendientes de cada uno de sus gestos, de cada mirada furtiva, de cada interacción, por más insignificante que pudiera parecer para un ojo no entrenado. Y es que, seamos sinceros, cuando dos personas conectan a ese nivel tan profundo, cuando existe esa sincronía especial, simplemente se nota. La energía que irradian es contagiosa. Hemos sido testigos, a través de nuestros dispositivos y de la pantalla que nos une, de cómo su amistad evolucionaba. Vimos cómo pasaban de ser compañeros de trabajo, colegas que compartían un proyecto, a convertirse en cómplices, en confidentes, en esos amigos en los que se puede confiar plenamente. Y cada paso que daban, cada avance sutil, cada confirmación silenciosa de su vínculo, era celebrado por sus admiradores, quienes, con una ilusión genuina, soñaban con verlos juntos en la vida real, no solo en la ficción que los hizo conocidos. Las redes sociales, ese universo digital donde la opinión pública se manifiesta con fervor, se incendiaban con cada foto que compartían juntos, con cada comentario tierno y cariñoso que se dedicaban, con cada aparición pública donde se les veía relajados, sonrientes y, sobre todo, felices. Y es que cuando hay tanto cariño y admiración mutua fluyendo entre dos personas, es natural, es humano, que el público se ilusione, que proyecte sus propios deseos de amor y conexión.
Pero claro, la vida a veces nos sorprende y parece que en este caso, la realidad ha decidido superar, de una manera espectacular, a la ficción. La confesión de Ande no ha sido, en absoluto, un evento aislado, un relámpago en cielo despejado. Ha sido, en cambio, el punto culminante, el clímax inevitable de un proceso largo y fascinante. Piensen en todas las entrevistas, en todas las ocasiones en las que les han preguntado, directa o indirectamente, sobre su relación. Siempre han sido con una habilidad admirable, un poco esquivos, manteniendo ese halo de misterio que, lejos de apagar el interés, solo ha logrado avivarlo aún más. Y ese misterio, esa anticipación, solo ha servido para magnificar la emoción cuando, finalmente, las palabras han brotado. Ha llegado el momento en que las palabras, cargadas de años de sentimiento, de experiencias compartidas, de una conexión que ha ido madurando en silencio, han encontrado su cauce. Han surgido con una fuerza imparable unas palabras que llevaban tiempo gestándose en lo más profundo de su ser, madurando, creciendo, solidificándose, hasta que finalmente se transformaron en esa poderosa y reveladora declaración: Kerem es mi universo. Y ahora, la pregunta clave: ¿qué significa realmente en su esencia más pura, que Kerem sea su universo? Para Ande, Kerem no es simplemente una persona más en su vida, no es solo una pareja en el sentido convencional. Él es su todo. Él representa ese espacio seguro, ese refugio inexpugnable donde ella se siente libre de ser ella misma, en su forma más auténtica y vulnerable. Es el lugar donde puede bajar las defensas, donde encuentra un apoyo incondicional que la sostiene, que la impulsa, que la hace sentir invencible. Un universo, por definición, implica totalidad. Significa que todo lo que importa, todo lo que da sentido a su existencia, todo lo que la ilumina y la hace vibrar, lo encuentra en Kerem. Es una metáfora preciosa, sin duda alguna, una forma poética y profunda de expresar una dependencia emocional, sí, pero en el sentido más positivo y enriquecedor de la palabra. Es el reconocimiento genuino de que en la otra persona ha encontrado aquello que completa su ser, aquello que la hace sentirse plenamente viva, conectada y realizada. Podemos imaginar, e incluso sentir, la carga de emociones que debió acompañar esa confesión. La valentía que se necesita para exponer un sentimiento tan íntimo, tan profundo y tan personal ante el ojo público no es algo que se pueda subestimar. Ande, al pronunciar esas palabras, no solo se abrió de par en par a Kerem, sino que también se abrió a sus seguidores, compartiendo una parte sumamente privada de su corazón, una verdad que laten en su interior. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa honestidad brutal, la que conecta, la que nos hace sentir más cercanos a ella, la que nos permite empatizar de una manera tan visceral con sus sentimientos. Nos vemos reflejados en esa valentía, en esa entrega. Ahora, volteemos la mirada hacia Kerem. ¿Cómo habrá sido para él escuchar estas palabras, presenciar este momento tan trascendental? Para cualquier persona, oír que eres el universo de alguien debe ser una experiencia abrumadora, pero de una manera maravillosamente positiva. Es un reconocimiento supremo, una validación inequívoca del amor, de la conexión y de la importancia que uno tiene en la vida de otra persona. Seguramente Kerem se habrá sentido profundamente conmovido, halagado hasta la médula y sobre todo, amado. Y es que cuando tu pareja te ve de esta manera, cuando te coloca en el centro de su mundo, te sientes, innegablemente, el ser más importante del universo. Y esa, amigos míos, esa es una sensación que trasciende las palabras. Esta declaración no es solo una anécdota romántica, nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza misma del amor. El amor verdadero, ese que perdura y trasciende, no es solo una cuestión de admiración mutua, no se limita a la atracción física, por muy poderosa que sea. El amor verdadero es la construcción consciente y dedicada de un mundo compartido, un espacio donde ambos individuos se sienten seguros, comprendidos en su esencia y valorados por quienes son. Y en este caso particular parece, y la evidencia es contundente, que Ande ha encontrado en Kerem ese mundo, ese puerto seguro, ese todo que anhelaba. Entonces la pregunta que flota en el aire, la que todos nos hacemos con una mezcla de emoción y curiosidad: ¿qué pasará ahora con esta pareja, con este amor que ha salido a la luz con tanta fuerza? Sin duda alguna, esta confesión marca un antes y un después radical en su relación. Si ya existía una conexión fuerte, si ya su vínculo era palpable, ahora se ha solidificado de una manera inimaginable, reforzado por esta manifestación pública de amor y devoción. Los fans, por su parte, estarán, si cabe, más expectantes que nunca, observando cada uno de sus pasos, celebrando cada instante de felicidad que tengan la fortuna de compartir.
Y es que cuando se forma un vínculo tan especial, tan auténtico y tan profundo, es simplemente imposible no desearles lo mejor, no anhelar que su felicidad sea eterna. Hemos sido testigos, a lo largo de los años, de innumerables historias de amor en el glamuroso mundo del espectáculo. Muchas nos han cautivado, otras nos han decepcionado. Pero hay algo en la relación de Hande y Kerem, algo intrínseco a su conexión, que resuena de una manera especialmente poderosa y duradera en el corazón de los seguidores. Quizás sea la autenticidad que proyectan, esa falta de artificio que los hace tan cercanos. Quizás sea la evolución natural y orgánica de su afecto, que se ha sentido genuino y sincero en cada etapa. O quizás simplemente sea esa chispa innegable, esa energía que emana de ellos y que hace que las parejas, las verdaderas parejas, sean inolvidables. En definitiva, el título que hemos elegido para este vídeo, Hande confiesa amor, Kerem es su universo, no es solo una frase llamativa para captar su atención, aunque sin duda lo es. Es en esencia, la encapsulación perfecta de un sentimiento profundo, verdadero y trascendental. Es la demostración palpable a través de palabras cargadas de emoción, de que el amor, cuando es genuino y puro, tiene el poder de transformar radicalmente la vida de una persona. Puede convertir a otra en el centro mismo de su existencia, en su ancla, en su todo. Es una historia inspiradora, repleta de emociones crudas y hermosas, que nos recuerda la inmensa belleza de encontrar a esa persona especial que ilumina tu mundo, que lo hace girar y, en última instancia, lo convierte en un lugar mucho más maravilloso para vivir. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado explorando juntos en este viaje de emociones, hemos desgranado la emocionante y esperada confesión de amor de Hande hacia Kerem. Hemos intentado desentrañar el significado profundo y conmovedor que se esconde detrás de la poderosa frase Kerem es su universo. Hemos recordado con nostalgia y admiración cómo su relación ha ido evolucionando paso a paso, y cómo la admiración de los fans ha sido un acompañamiento constante, un eco de su amor. Y sobre todo, hemos dedicado un tiempo valioso a reflexionar sobre lo que realmente implica este tipo de amor tan completo, tan devoto y tan transformador. Ha sido un viaje a través de sus sentimientos, un recordatorio de la fuerza arrolladora y la belleza inigualable del amor cuando se expresa con tanta claridad, con tanta convicción y con tanta honestidad. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas reflexiones, estas emociones y esta historia tan especial con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les ha sorprendido la intensidad de sus palabras? ¿Creen que Kerem siente lo mismo, que la ve de la misma manera? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me fascina leer sus opiniones, sus interpretaciones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan y nos conectan. Su voz es fundamental en esta comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha tocado el corazón o les ha generado alguna emoción, no olviden, por favor, darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas historias, que disfrutan de la buena energía y del romance. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si se han unido recientemente a nosotros, suscríbanse al canal para formar parte activa de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan soñar y reflexionar. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos. Adiós.